Ah, como hace erupción ese volcán desde aquí. El volcán de fuego. Ya, solo por esto ya valió la pena. Increíble. En Guatemala hay alrededor de 37 volcanes, pero hay más de 280 estructuras de origen volcánico, de los cuales en la actualidad muy pocos siguen activos, incluyendo uno muy importante llamado el Volcán de Fuego. Y es justo ese volcán que lleva en actividad y en constante erupción desde antes de la llegada de los españoles. Y es justo para allá, hacia donde vamos. Siguiendo este camino de allá, hoy vamos a conocer el majestuoso Volcán de Fuego, un volcán muy respetado de Centroamérica, que lleva sacando lava desde su cráter por cientos de años atrás. Estamos en la ciudad de Antigua todavía, ya nos recogieron en esta van, ahí ven las montañas y todo, la ciudad como se ve de frente. Entonces lo primero es que lo traen a uno aquí a esta casa, siendo nosotros los hispanohablantes una minoría en este tipo de situaciones. Todos son pues extranjeros de todas partes del mundo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, de todo. Y aquí nos meten para darnos unas instrucciones, para decirnos más o menos cómo va a ser la logística del volcán. Vamos a empezar subiendo primero un sendero que nos lleve hasta casi la cima de la Catenango, y de ahí vamos a hacer una caminata que nos lleve hasta el cono gemelo de él, que es el Volcán de Fuego, donde vamos a ver la lava real. Ahí también nos dan desayunito, nos dan todos los golpes, pues, nos dan nuestra coquita como si fuera una lonchera, listos para el colegio. Entonces de aquí, desde este punto, nos espera 1 hora y media de recorrido hasta el punto exacto donde comenzamos el sendero. Son 5 horas caminando hacia arriba, pues, hacia la casi cima del volcán. Estamos emocionados, tenemos la energía, vamos a darle. Hemos llegado al pueblo de donde salimos ya para empezar nuestro recorrido, pero antes nos han traído aquí donde dice bienvenidos a los precios bajos. Tenemos que comprar víveres, agua, recomiendan 4 litros de agua por persona, y eso es mucho, ¿no? Para llevar a tantos kilómetros de ahí para arriba. Entonces aquí es donde vamos a comprar ciertas cositas que yo asumo que necesitaré en mi subida hacia el volcán. Todo esto compramos porque, bueno, hay cositas que vienen incluidas en el paquete, pero hay otras que no. Y bueno, yo creo que con esto sobrevivimos. Aquí llegamos, muchachos. Vamos a empezar la caminata. Tengo el mercado listo. Voy a ver si me consigo a alguien que me ayude a subirlo. Hay personas especializadas en eso. Nos traen aquí a todo el grupo, hermano, a que nos den instrucciones de cómo no morir en el intento. And Edgar, today is 3 guys. Hoy vamos a hacer 3 guías. Estamos a 4 horas del campamento aproximadamente. El guía habla español. Eso está muy bien por mí, ¿no? Pero toda esta gente que está aquí, nadie habla español. Hay como 1 o 2 por ahí que sí. Así que ya sabemos que chances de sobrevivir, por lo menos nosotros sí. El resto, buena suerte, mis amigos, buena suerte, compañera. Espero que lleguemos a la cima vivos todos. Este es un parqueadero donde nos reciben. Nos dan un palo perfecto ahí para el hiking. Ustedes saben cómo es, a lo Gandalf, Señor de los Anillos. Y esta casita se encarga de recibir turistas. Ahí se ve de fondo más o menos las montañas. Algunas de ellas de origen volcánico, otras no. Hace calor, hace frío, hace calor, hace frío. Entonces esto vamos a estar quite ponga, quite ponga. Nos fuimos, amigos, ya nos están llamando. Let's go. Vea, ese paquete blanco es mi mercado. Me cobró como 20, 25 dólares por llevarlo. Acá tengo otra maletica, ustedes saben. Ya la edad adulta no pega igual. Vamos a darle. Llevamos 2 minutos. Ya estoy cansado, niño. ¿Usted cómo está? Ya, siento el agitamiento. Por aquí en Centroamérica, en Guatemala, conocí a una compatriota de mi nueva ciudad favorita de Colombia. ¿Usted de dónde viene? ¿Cómo se llama? ¿Usted quién es? De Cali, Valle del Cauca, parceros. Aquí lado por el mundo. Me encontré con no solo una compatriota, sino colega. Ya hace videos de YouTube en su canal Lau por el Mundo, para que le eche un vistazo. Vamos a darle, amigos, porque a mí yo ya siento el corazón un poco agitado. Yo te ayudo. Usted ha subido hartos volcanes, ¿no? Sí, ya, experta. Es una experta haciendo volcanes. Estos son 1000 más de lo que subí la última vez. ¿Sí? Entonces voy con una experta. Nada puede salir mal. Mamá, estoy con ella, responsabilidad completa. Listo, amigos, por ahí comienza la aventura. Bienvenidos al volcán de Acatenango. Oiga, vea que el palo sí es útil. Estamos aquí como a 2600 metros más o menos para llegar hasta los 3800. O sea que en realidad es como más de 1 kilómetro de aquí para arriba. Comenzando a partir de este momento, pasamos esta reja y arrancamos. Ya llevamos los primeros 10 metros, amigos. Y todo hasta el momento va bien.
Laura se perdió. Laura no está. Laura se fue. Supongo que la encontraré más arriba. Yo no sé si se quedó por allá o se subió más rápido, pero vea, más o menos esa es la fila india de mis vecinos por los próximos 2 días. Vea todos estos que van bajando. Yo voy subiendo, ellos van bajando. A ver, cara de satisfacción, tienen cara de cansados. No muchas sonrisas. Más cara de querer llegar a la casa a bañarse rápido. Este amigo muy gentilmente me lleva las cosas, me lleva la chaqueta porque ya está haciendo calor. Muy gentilmente, una gentil tarifa, pero llamémoslo un gana-gana. Porque así el hombre mueve su economía y yo puedo llegar a la cima un poco más descansadito. El volcán de fuego sin duda es un milagro de la naturaleza. Una de las maravillas naturales que tenemos en el planeta. Pero también ha sido protagonista de tragedias, ¿no? En el 2018 hubo una gran erupción. Una de esas que ocurre cada tantos años, ¿no? Perjudicando pues así la vida de muchas comunidades que viven alrededor de aquí. Eso no es solo la lava, también ceniza. Es un volcán bravo y hoy vamos a estar a nada de él, conociéndolo de cerca, sintiendo su calor, su lava y su potencia. Si es que llegamos a la cima algún día. Mano, ¿usted cuántas veces sube este volcán al día, a la semana? A veces toda la semana. ¿Todos los días? Si no, solo 4 o 3 veces. O sea, usted aquí está listo para ser futbolista, hermano. Así. Se puede derribar un muro de una patada. Porque qué estado físico el que se requiere, ¿no? Sí. Ahí lo tienen, amigos, el futuro capitán de la selección de Guatemala. Hay que tener en cuenta que el agua no es solo importante para la hidratación, sino para refrescar su garganta. Porque vea el piso como es. Cada paso que da el de adelante, polvo que usted respira. Y hay mucha gente delante de usted, mucha gente detrás de usted. Es inevitable que no respire polvo. La importancia del agua aquí ya cobra doble sentido. Ahí vamos llegando, amigos. Primer cambio de paisaje con la varita mágica. Les muestro aquí, estos son cultivos. ¿Eso es caña de azúcar o qué? ¿De maíz? Puro maíz. Pero aquí en Guatemala tienen muy buena caña de azúcar y tienen muy buen ron. Ya se ve más o menos. ¿Ese de allá es el Acatenango o no? La que está cubierto con las nubes, sí, esa es la de Acatenango. O sea, para allá es que vamos. Sí, para allá. Bien arriba. Pensé que ya vamos llegando, hermano. Ya casi pasó media hora. Vamos bien. Llegamos a la primera parada de descanso. Vemos algunas personas que ya están diciendo ¿por qué hago esto en la vida? Bueno, cuando baje vas a ver por qué. La satisfacción de haberlo logrado. No te rindas. Descansito. Yo sí decía, este man se fue y mi agüita me la llevó hasta la cima. Yo me llevo este Gatorade. Ya no quieres seguir. Y un maní que traje. Ya con esto aguantamos hasta el almuerzo. Media hora más tarde estamos aquí en el primer campamento. Esta es la entrada al campamento. Desde aquí se ve todo, pero lleno de neblina, de nubes. O sea, supuestamente allá enfrente hay una montaña que yo la vi hace un tiempito y ya se tapó completamente. Espero que las nubes no sea un impedimento para ver lo que vinimos a ver, ¿no? Si no sería muy triste. Y aquí estamos todos tranquilos, descansando. Veo algunas caritas ya de mucho cansancio, pero tan solo llevamos media hora. Faltan 4 horas más. Continúa la guerra, la batalla en un caminito de cerca. ¿Cómo vamos, doña Laura? Pero vamos súper bien. ¿Qué tal Con ese dolor en las primer? pantorrillas. ¿Sí? Uy, sí. Ese primer tramo, ¿qué tal? Me tocó correr para alcanzarte. Pero es que usted se queda por allá, yo no sé haciendo qué. El poderoso se quedó. Yo sí le decía aquí a nuestros amigos que Laura, ¿dónde está? Laura se fue. Laura se fue. Amigo, ¿y su nombre cómo es? Mi nombre es Willy. Usted me dijo que esto era un camino de dificultad 10 de 10. Sí, 10 de 10. O sea, ¿que eso qué quiere decir? En su experiencia aquí, ¿ha habido alguna cosa? De pronto alguien que no sea capaz. Sí, ha habido mucha gente que tiene que regresarse porque ya no logra subir más arriba. Ahí vamos como unos 45 minutos nada más. Sí, nada más 45. Y aquí en este punto hay gente que ya se arrepiente. Sí, se arrepienten y se van. ¿Y ha habido de pronto algún caso de alguien que haya tenido un problema de salud o se haya caído o algo? Sí, vino una amiga colombiana que se resbaló y se rompió un poco la mano. ¿Y cuál es la gente que viene más? Porque veo muchas nacionalidades por aquí. Vienen canadienses y también muchos europeos. Son buena gente los canadienses, me han dicho. Sí, sí. Yo por ahí he escuchado que los canadienses dicen que son buena onda. Gracias, ahí nos vemos. Aquí vamos a encontrar tienditas en el camino, como por ejemplo esta tienda que está hecha básicamente de colgar algunos objetos en la cerca de alambre. Un par de bebidas y ya está. Algo es algo, por lo menos para curar la sed. Vean, toda esta neblina en este campo de maíz. Está seco, ya recogieron y todo, pero está un poquito más largo que el anterior. Pero vean toda la neblina que va subiendo. Allá al fondo deberíamos ser capaces de ver montañas y está cubriendo la montaña de arriba. Eso me preocupa un poquito. Vamos a ver qué encontramos arriba. Segundo campamento. Llevamos más o menos 1 hora. Y acá hay otra tiendita. Buenas. ¿Estos son flores de verdad? Sí, son del árbol. Ah, ¿las tienen de decoración o para vender? No, solo para regalar. Para regalar. ¿Y la cerveza también la regalan? No sé si la venden. La venden. Uy, pero yo no sé quién sería capaz ahorita de tomarse una pola con esta deshidratación. Pero es lindo saber que está la opción. Un gallo le ayuda porque
como ya no va a sentir el camino. Ah, usted es buen vendedor, hermano. No, ya no siente el camino. Ya borracho ya no siente nada. O sea, es mejor para bajar entonces que para subir. Barranco y no siente. Claro, se va rodando aquí para el bus. En 30 minutos es break. Ajá. Ahí están las chicas alemanas diciendo que por qué solo 2 minutos de break. Sacaron de sentar y ya las va a mandar otra vez media hora para allá. Porque se quedaron más tiempo ahí abajo. Pero si te vas rápido o si te vas a un buen ritmo, sí más break. Si paras mucho, menos break. Segundo tramo, aquí vamos. Este piso es súper resbaladizo. Hay escaleras, pero no, esto, cualquier pasito que uno dé, ya he visto más de uno resbalándose. Yo todavía no, pero seguro más adelante. Es pesado. No vamos ni por la mitad. Y sí, es pesado, es pesado. Aquí llegamos a una especie de mirador. ¿Sí ven? Ahí no hay nubes, ahí se ven algunas montañitas ya, tal vez volcanes, ¿no? Es que es difícil diferenciarlos, para el que no sabe. Acá hay una más grande, pero se están moviendo las nubes. Ahí vemos cielo, así que yo creo que cuando lleguemos a la cima tendremos buena vista. Tercer campamento, amigos. Wow, este está grande, este campamento. Aquí se reúnen varios que están en grupos diferentes. Por ejemplo, ellos no vienen conmigo, el chico sí viene conmigo, allá hay otros que sí, otros que no, y bueno, mucha diversidad. El Firulais del paseo no puede faltar. Hermano, pero usted tiene saco puesto, otro aquí amarrado, tiene maletas, Es agua. que va a llover y nosotros dijeron que nos llevamos 3. Igual eso les va a servir mucho en la noche, que debe hacer frío, ¿no? Sí, por eso, dijeron que mucho frío. Hasta -0. El almuerzo es en 1 hora. Así que vamos a meterle algo al organismo. Como lo ven por detrás de mí, el ambiente ya se siente diferente. Cambiamos de ecosistema porque ya hemos subido varios metros. Se siente un poquito más húmedo, se ve muchísimo más verde y se siente también en la tierra. Se ve mucho más húmedo, lo que indica que no sale tanto polvo al respirar. Miren este paisajote. Ah, qué belleza. Ahí viene mi grupo. Yo prendí la cámara solo porque vi que se estaba resbalando. Y dije, si se va a caer, que quede registrado. En vez de estar listo, voy por ello. Sí, no, hay que registrar el momento. Oye, tú me dijiste que esto es un bosque, ¿qué? Nuboso, Bosque nuboso. bosque nuboso, por toda la vegetación húmeda que hay. Es que estamos con la experta. ¿Necesita ayuda? Sí, necesito que me empujen un poquito. ¿O nos caemos los dos? No, empújenme un poquito nomás. Venga, la agarro de su morral. Que buen branding, vea, lado por el mundo. 1, 2 y 3. Eso. Hemos llegado al, creo que tercero o cuarto descanso. Yo ya perdí la cuenta. No, este no es el almuerzo. Aquí este es un descansito y media hora más, ahí sí almorzamos. Pero ya vamos llegando. Nuestra segunda vez echando la agüita al termo. Hermano, usted es de gran ayuda, ¿verdad? Gracias por llevarnos ese bulto. orden. My friend from Germany, right? You're gonna be in one of my videos. Andamos en estos breaks que son cada media hora, pero de 2 minutos. Usted se sienta y se para y sigue. Hermano, ¿y por qué no nos dijo que había caballos? Nosotros aquí echando pata. Nosotros aquí caminando, hermano. ¿Usted por qué no nos ofreció el caballo desde abajo? Aquí ahí también se puede. ¿Sí? Sí. Pues ya llegamos, ya que. Bueno, para la próxima ya saben que hay caballos. La gente de aquí, este país es como tan tranquila, como relajada. Pero ahí usted no lleva solo la mía. ¿La de cuánta gente lleva? Maletas. Solo lo sé. ¿Y el resto? Ah, son salsas, chocolate, pan para mañana el desayuno. El hombre es el del cargamento, el más importante de este paseo. Usted sabe que necesita una pausa cuando yo no solo siento el corazón aquí, sino que también lo escucha. Ahí se hace una pausa. En este romántico lugar, donde el piso ya son hojas de pino, este árbol necesita cierta altura para crecer. No crece allá donde empezamos. Así que yo le pongo que ya vamos a estar un poquito más de los 3000 metros de altura. Perdí mi palo, pero encontré este. No me va a servir de mucho. Ay, no lo puedo creer que llegamos. Aquí está un grupo que salió antes almorzando. Supongo que estos banquillos son para nosotros. Yo me adelanté del grupo porque me parece que me canso menos andando rápido que andando lento detrás y frenando. Pero el caso es que esperaré a que lleguen. Espero que vayamos más de la mitad. No es mucho, pero es pesado. No, todavía nos falta. Todavía nos falta un resto. ¿Si es aquí o más para allá? Más para allá. No, en serio. Sí, ya vamos a llegar. Yo pensé que este era el comedor, yo estaba sacando el tenedor. ¿Cuánto tiempo más para allá? 5 minutos. Los afortunados que sí almorzaron ya. Nosotros todavía 5 minutos más. Hermano, ¿por qué nos tortura de esa forma? Nosotros tenemos un lugar respectivo para ir a comer. Ah, bueno, así sí. Claro, esto es puro paisaje y puro ecosistema de estar ya por ahí de 3000 metros. Cuando usted va a Bogotá, Colombia, hay una montañita al lado, por ahí en la cordillera donde está Monserrate, más para el norte, que se llama la Quebrada de la Vieja. Como el mismo clima, el mismo ambiente, el mismo suelo, y es que estamos a la misma altura casi. Ay, Dios mío, ahora sí llegamos. ¿Dónde es nuestro comedor? Pues pueden irse a sentar en alguna. Claro, es que este sí tiene pinta de ser el lugar. Hasta Firulais está contento, está feliz que llegamos. Sí, está contento, está pulguiento también.
Está contento recibiendo a la visita. Hemos llegado a la hora del almuerzo. Es esto de aquí. Será una completa sorpresa para mí. Tiene forma de burrito. Espero que sea un burrito. Vamos a ver de qué se trata. Amigos, les tengo una buena noticia. Ya allá arriba ya está claro. ¿Sí? Abajo era lo nublado. O sea, se ve bien todo. Sí se va a ver. Ah, bueno, eso es una muy buena noticia. Ah, compañeros, el burrito, que si era burrito. 1 kilo menos de peso en la maleta para subir. Niño, ¿qué tal el burrito que le dimos? ¿Sí le gustó el burrito o no? Compartimos alimentos un poquito ahí. ¡Qué belleza este Firulais de la montaña guatemalteca! Chao, niño. Gracias por tanto. Nos vemos la próxima. Ah, no fregues. Y nosotros subiendo a pie. ¿Por qué nadie nos dijo que esto se podía, hermano? Nadie nos avisó que se podía subir en 4x4. Yo ya llevo como 3 horas subiendo, hermano. De pronto se dijeron y no puse cuidado, no entendí bien o qué. ¿Por qué no me avisa que se puede en 4x4? Porque el tema es caminar 7 horas. ¿Usted sabía? No, obviamente no. Bueno, igual si hubiera sabido tampoco te hubiera hecho porque la idea era caminar, Juan. Sí sabía y no me dijo nada. Se hace la que no sabe y sí sabe. No, jamás se mentiría. Jamás se mentiría, nunca. Amigo, ¿cuánto falta para la cima? 1 hora con 30 minutos. Ah, bueno, ya casi. Aquí de donde llegan los carros como 30 minutos más y de ahí para adentro de 1 hora. O sea que esto ya es lo último de su vida. La última cuesta. Ah, qué bueno, gracias. Eso me da energía. Este es el último tramo, es muy difícil. No es tanto el tiempo porque la ciudad de Perdida en Colombia la hicimos, fueron 4 días. Pero este está difícil, es muy empinado, la altura, todo. Estamos dentro del volcán, ¿no? Esto es el volcán. Estamos llegando a la cima, a uno de los 2 picos. El importante, el otro pico es aquí. Ah, como viene todo el mundo. Todo el mundo viene con una cara como de, uff, ¿cuándo llegaremos? Ah, pues estoy seguro que valdrá la pena. La recompensa se disfruta mucho más cuando es difícil llegar a ella. Creo que llegamos al pico donde aquí en adelante es solo recto. Esta gente vino en carro hasta aquí. Yo no lo puedo creer. Por eso hago estos videos, para que ustedes conozcan las opciones. Que cuando vengan en carro, me manden una foto y pongan, para que te mueras de la envidia, Juan. We made it. Todos aquí los que logramos el tramo difícil del día. Vamos, Firulo. Siempre se nos pega un perrito en los paseos, ¿no? Saben cómo es la vuelta, acompañando. Aquí ya se siente que estamos en las alturas. Ya eso, cómo se ve, bien imponente, ¿no? Ya estamos, que a 3300 le pongo yo. Se siente, vea el ecosistema aquí, el ambiente cómo se ve. Vamos llegando, vamos la niña. A ver cuánto nos falta. Uy, tranquila, tranquila. No me dejó ni preguntarle al señor cuánto faltaba. Después de mucho andar, aquí nos ilusionan con un título que dice bienvenidos cuando todavía falta como media hora más para llegar. Bienvenido, y uno se mete una ilusionada. Ya casi, ahora sí ya casi. Okay. ¡Qué estilo! ¡Wow! Parece que llegamos. Donde nos dijeron que es que ya no había más subida, mintieron. La última subida es la peor. Vea todas estas almas en pena, queriendo ya llegar a lo más arriba, por favor. Lo que muchos no saben es que ahí llegamos al campamento, pero nos espera 1 hora y media de recorrido hacia el volcán de fuego y de vuelta son 3. Así que no canten victoria, que esto es simplemente una parada técnica. Bueno, amigos, creo que hemos llegado al campamento del día de hoy. Tomar un descanso allá en las bancas, por favor. Así son los campamentos, vea. Son una carpa como para 5 personas. Vamos a ver qué tal nos corresponde el día de hoy la dormida. Ya no seremos solo compañeros de viaje, sino de habitación con muchos de estos que estamos aquí. Aquí estamos todos estos viajeros alrededor. Vea toda esta gente que está aquí. Sin saber qué va a pasar, sin saber qué hacer. No tenemos ni idea. La gente ya se acuesta ahí en el piso porque estamos tan cansados. El Señor nos dijo espere ahí y pues ahí esperamos con expectativa de qué es lo que se viene ahora, ¿no? ¿Estamos preparadas? No, la verdad es que no. ¿Cómo le fue en esas casi sé cómo. 5 horas? Casi 5 horas. Muerta. No pensé que fuera a ser tan difícil. Cada paso fue, de verdad, con mucho esfuerzo, amigo. Está duro. Está guerreado. Es que salimos, son las 5 y 10 de la tarde. 5 horas y 6 minutos, 2050 calorías. 5.64 millas. Sí, como unos 8 kilómetros más o menos ahí, sumando más y menos. Y así. Todo el tiempo fue subida. Y yo me
Diría que hasta así, porque son solo 5 horas. Yo he caminado 5 horas hacia sitios y vainas y eso, pero como hoy así he cansado, hay un efecto aquí extraño que cansa más al ser humano. Este es el campamento desde arriba y esta es la cabaña donde voy a pasar la noche hoy. La cabaña o carpa o lo que sea. Están mis compañeros de viaje, my roommates for tonight. ¿Cómo estamos? Por lo menos tocó un grupo chévere. Y desde aquí se ven las nubes. Estamos sobre las nubes, amigos. Con un frío. Ya me puse mi chaqueta y todo. Así que esto de la pantaloneta ya dentro de poco termina. Y tengo un buen presentimiento. Porque ya las nubes están moviendo. Ya se ve un poquito azul. La neblina está caminando. Y pues la idea es ver el volcán allá. El volcán de fuego. En este momento estamos en el Acatenango, estamos sobre un volcán, pero queremos ver el de fuego, el activo. Son las 5:30, ¿qué horas empezamos el recorrido hacia el volcán de fuego? A las 6 está bien. ¿En media hora? Ajá, en media hora. ¿Y tenemos optimismo con respecto a la neblina o qué? Sí, como le digo a su compañera, el cielo se está despejando. Amigos, media horita descansando aquí y nos espera otro recorrido de casi 3 horas. Ida y vuelta 3 horas para ver el volcán de fuego de cerca. Deséeme suerte, neblina despejada. A la neblina estamos aquí todos esperando. Si se aclara, nos vamos de una vez. Sí, bueno, la buena noticia. ¿Está despierta? El detrás de cámaras del lado por el mundo está foqueada. Pero estamos esperando porque si la neblina sigue no vale la pena. Pero la buena noticia es que ya se está viendo el pico del volcán de fuego. Que es allá ese pico del fondo que se ve. Todo lo que yo le pido a la vida es que esta subida no haya sido en vano. Es lo único que le pido hoy a Osiris. Desde aquí ya lo vemos más claro entonces. El volcán de fuego, ahí está. Es el volcán gemelo con el volcán donde estamos. Quiere decir que estos dos conos son gemelos. Quiere decir que estoy cansado. Estoy repitiendo la misma frase. El volcán de fuego allá enfrente es un cono gemelo con este de aquí. Quiere decir que las puntas son bastante similares. La diferencia es que ese está activo y saca lava constantemente. Mientras que este, gracias a la vida, pues no. Está ya dormido hace miles de años. Y hace unos instantes sacó humo, porque él hace pequeñas erupciones cada 30, cada 40 minutos. Y ahorita hizo una y sacó un humito negro así. Bastante impresionante, ¿no? Solo con esto yo ya estoy tranquilo, porque con tanta neblina la vi negra, dije no, ya no vamos a ver nada. Pero ya que se deje ver así un poquito, ya me siento que conocí el volcán de fuego, por lo menos. Nos levantamos a las 4 de la mañana, estaba oscuro, no se veía nada, mucho viento. Yo no tenía linterna y menos mal, la gente que venía conmigo sí tenía. Y ahí me pegué al que tenía luz para más o menos ver el camino, porque con tanta oscuridad, subir la cima de un volcán no estaría fácil. Amigos, son las 4 de la mañana, esto aquí no se ve nada, estoy con la linterna. Toda la noche la pasé aquí en esta carpa y desde aquí se escuchaba cada media hora, cada hora, el crujir del volcán. Se escuchaba así como una fiera salvaje, como un león salvaje, que suena a metros o tal vez kilómetros de distancia. Y usted se asoma y sale toda la lava. Chispas de lava impresionantes que está ahí enfrente de nosotros, pero está tan oscuro que pues se ve así. Vamos a ir en este momento justo a verlo, a acercarnos en un pequeño hike de 1 hora y media para llegar allá. Con este mismo camino de oscuridad vamos a darle. ¿Qué forma de empezar el día? Entonces el plan es muy sencillo, subir lo que nos queda del Acatenango hasta la cima para ver el amanecer desde allá y ver todo lo demás. Estar desde cima mirando la otra cima de los dos volcanes, siguiendo por este camino donde ya todos estamos listos y avanzando. Hubo muchos momentos de la subida que yo me preguntaba qué carajos estoy haciendo con mi vida. ¿Por qué no estoy en mi camita durmiendo tranquilo y estoy acá subiendo la cima de este volcán? Pero yo sé que en este tipo de cosas la recompensa viene al final, después de un gran esfuerzo. Cuando llegáramos a la cima del volcán Acatenango, justo cuando llegué a la cima, saqué mi cámara, comencé a grabar y de repente lo vi de lejos, una erupción del volcán de fuego, y justo ahí entendí que valió la pena tanto sacrificio. Es una maravilla natural que jamás había tenido la oportunidad de ver y seguramente nunca lo olvidaré, ver tan de cerca la furia de un volcán en constante erupción. Amigos, coronamos la cima del volcán. Está haciendo mucho viento, amigos. Esto me recuerda a los inviernos de Canadá. Estamos en la cima. Desde aquí se ven todas las nubes. Ah, como hace erupción ese volcán desde aquí. El volcán de fuego. Ya, solo por esto ya valió la pena. Increíble. Ahora el plan en este momento es sentarnos aquí y ver a toda la gente que se sienta aquí en la cima del volcán. Esta es la cima donde estamos del Acatenango y ese es el cono gemelo que es el volcán de fuego. Allá se ve el volcán de agua, toda la ciudad,
todas las nubes y todos aquí madrugando para sentarnos a ver cómo la magia de este volcán hace erupción y nos regala semejante espectáculo. Esa nube negrita que va allá, salió hace poquito del volcán, se traslada, ya va por allá. Este es el cráter del otro, vea. Todo esto de aquí es el cráter de este volcán, que es de donde sale fuego, pero allá. Acaba de echar sus cenizas. Estas gafas me las prestó un guía por ahí. Estar en la cima es difícil, es muy bonito, pero es difícil. Traigan de estas gafas o si no, cierran los ojos constantemente. Ah, qué belleza este paisaje, estamos arriba en las nubes. Y pensar que ese cráter luce igual a este, pero lleno de lava, ¿no? Este está muerto, pero ese allá está vivo. Hay que traer muy buena chaqueta, o más bien chaquetas, para ponerse una encima de otra, bufanda, guantes, como si estuviéramos en un invierno canadiense. Eso allá desde la cima es muy frío y hace muchísimo viento, pero de repente empezó a salir el sol por detrás del volcán de agua, dándonos la ilusión óptica como si el volcán estuviera en erupción, dando a luz al mismísimo sol, que por fin vendría a tímidamente calentarnos un poco. Amigos, el amanecer. Ya las nubes están por allá como 1 kilómetro abajo. Aquí les muestro todo lo que subimos a las 4 de la mañana. Todo este tierrero por caminitos así, subiéndolos completamente a oscuras. A las 4, 4 y media nos demoramos como 1 hora y media subiendo hasta acá. Pero cuando uno está subiendo todo esto, se pregunta, ¿yo qué estoy haciendo? Sobre todo porque hay momentos en que estamos al lado del cráter, ¿no? Y hay momentos en que pasamos al lado de abismos. Puede llegar a ser un team peligroso porque el viento lo empuja fuerte. Todo este camino ahora nos espera de bajada para llegar al campamento. Ya con la luz del día fui testigo de ese camino empinado que subimos todo este grupo, del cual me siento bastante orgulloso porque esto no es solo un reto para el alma ni para el físico. Es un desafío mental en el cual uno muchas veces quiere tirar la toalla, quiere dejarlo tirado, pero la ilusión de llegar a la cima del volcán es más fuerte. Y hoy puedo decir que lo logramos. Llegamos a la cima de la Catenango, uno de los volcanes y picos más altos de Guatemala. Si usted está pensando en hacer esta travesía, yo le recomiendo que la suba en 4x4 solo para que suba al último pico a pie, a no ser que usted esté en la búsqueda de ese reto físico que su cuerpo tanto necesita. Por lo demás, hay otras opciones para hacer esto un poco más cómodo. Y bueno, amigos, después de esta odisea, esta locura de aventura, súper exigente para el físico, para la mente, para todo. Muy lindos paisajes todavía, miren eso. O sea, ya la imagen habla sola, nada más que decir. El volcán allá de frente, echando humo y echando cenizas y echando lava cada rato. Espero que les haya gustado este recorrido, que hayan conocido más de Guatemala, más de la Catenango. Todo ese humo que se ve ahí es del volcán que sale. Y nos vemos en el próximo video. Necesito después de este descansar unos 2 o 3 días, porque estuvo fuerte, ¿sí o no? Fuerte. Demasiado difícil. Una de las exigencias físicas tal vez más duras, ¿no? De la vida. De mi vida hasta ese momento, sí. Pensé que no iba a llegar, era muy difícil subir. Yo que le iba a decir es que fuéramos al Everest. Yo creo que ya no, ¿no? No. Y debemos prepararnos 1 año para hacer eso. No, yo creo que el Everest será una de esas cosas que tal vez yo por lo menos me quedé con la curiosidad. Eso estuvo muy potente, física, mentalmente. Que lo diga aquí nuestra compañera Laura. Gracias por acompañarnos en esta travesía. A ti. Nos vemos en el próximo. Chao, Lee. Usted es un mal compañero. ¿Por qué? Porque usted es el largo solo y yo por allá caída. ¿Y por qué me pega con ese palo? Porque le estoy pegando porque se lo merece. No, pero mi hija, usted que se queda por allá, yo buscándola, todo el mundo buscándola, usted arriba. Me mantenía ahí caída y vos por allá ellos. Me hubiera dicho para grabar sus caídas, para ponerlas aquí en los bloopers. No la vi. Toda la bajada que mantenía en el Muestra los zapatos. Sí, están bien sucias como los míos, toda la bajada estuve fue caída. Yo ya no tengo medias sino piedras, vea. Iba con la mexicana y con el mexicano. Mire esto. Pura piedra, eso no es nada. Mal amigo. Mija, es que aquí ya es la cuestión de sobrevivir o morir. No, ¿cuál sobrevivir? Bajada ya, la acompaño. Lo que me falta después de 3 horas de recorrido, una cantaleta.